Saludos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir empezando porque este webinar de todas formas queda grabado. Y aquí, nada, voy a hacer una breve intro mientras se van sumando los demás espectadores y arrancamos. Ahí quiero darles un par de herramientas que podemos utilizar para comunicarnos. Digo, tienen el chat en vivo, así que siéntanse cómodos de utilizar esa herramienta, la vamos a estar leyendo y si surge alguna pregunta, algún tema interesante ahí, lo vamos a tocar. Y por otro lado, que también se puso ahí en los comentarios, nosotros creamos para este webinar un link que es justamente el que pongo acá en pantalla, al que pueden ingresar y van a ver las preguntas, todas las preguntas que nuestros clientes, nuestros usuarios invitados a este webinar utilizaron para, preguntar cualquier duda que tuvieran y uno puede votar por las preguntas que más interesantes resultan. De esa forma, al final de la presentación del webinar vamos a responder las preguntas más votadas. Bueno, primero que nada me presento para quienes no me conocen. Soy Nicolás Galarza, soy el fundador de Quiena Inversiones. Hoy me estoy desempeñando como el CEO también de Quiena Inversiones. Y este webinar les cuento un poco la estructura que definimos. Primero vamos a hablar del tema con el cual les hicimos la invitación, ¿no? Vamos a hablar de la quiebra del Silicon Valley Bank como contexto del mercado, que sepan un poco de qué se trata, qué impactos, qué consecuencias puede tener. Luego vamos a hablar de cómo este evento concretamente me afecta como inversor individual, como pequeño, mediano ahorrista, que tiene sus inversiones en Quiena o en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier otro broker. Bueno, cómo esto me afecta. Luego vamos a tratar voy a tomarme unos minutos para contarles algunos anuncios sobre la empresa, sobre Quiena. Y por último, vamos a responder preguntas de clientes. Este formato, ¿no? De hablar un poco de contexto de mercado. Hoy vamos a hablar del Silicon Valley Bank. Luego hablar de cómo este contexto nos afecta como inversores individuales. Para luego hablar de cómo utilizo Quiena como herramienta para aplicar estas lecciones, ¿no? Que surgen del contexto de mercado. Y finalmente, responder preguntas. Es el formato que vamos a estar utilizando en todos los webinars de aquí en adelante. Hoy hablamos del Silicon Valley, en el futuro podemos hablar del intercambio de información por FATCA, podemos hablar de alguna acción en particular, en fin, cualquier tema que sea de mercado, y por eso de hecho los invito a que utilicen el link que habíamos puesto en los comentarios para hacernos llegar sus preguntas. Si es que hay un tema que no se pueda tocar hoy y que a mí me resulte o a alguien de nuestro equipo nos resulte interesante, bueno, armamos un siguiente webinar con ese tema para el contexto de mercado y luego el resto de la estructura que les conté. Así que sin más, no olviden que durante todo el webinar, toda la presentación, van a poder entrar al link que esté en los comentarios y votar por las preguntas más votadas. Las más votadas hasta el final del webinar son las que voy a elegir hasta que se nos acabe el tiempo. Va a ser un webinar de 1 hora. Así que bueno, empecemos con la novedad de la semana, tal vez, que fue la quiebra del Silicon Valley Bank. Quiero darles un poco de contexto. El Silicon Valley Bank, si no lo conocían, es el banco número 16 más grande de Estados Unidos, ¿sí? Está en el mercado, lleva en el mercado 40 años y sirven principalmente a empresas, ¿sí? Tienen muy poquitos clientes individuales, la mayoría son empresas y por el nombre pueden intuir que son empresas principalmente tecnológicas, ¿no? Entonces, atendían a empresas y también atendían a fondos de inversión de riesgo, fondos de inversión que se dedican a invertir en empresas tecnológicas o empresas que tienen potencial de retorno muy alto. Ese era su target, el target del banco. Les dije, el banco era el número 16 de Estados Unidos en tamaño, con 209,000 millones de dólares bajo activos. Era un banco relevante en algún sentido, o sea, era relevante en la economía estadounidense. Y hoy les voy a contar cómo vivimos nosotros en tiempo real, día a día, este periodo entre el 6 de marzo, que fue el lunes anterior, y el 14 de marzo.
El 6 de marzo estaba todo bien, el 10 de marzo el banco estaba oficialmente cerrado e intervenido por el regulador, y el 14 de marzo, que fue el martes de esta semana, el banco ya estaba operando con normalidad. Una de las cosas más fascinantes de este caso es cómo ocurrió todo tan rápido y, en mi percepción personal, tan eficientemente también. Entonces, nada, vamos a ir día a día. La semana anterior, ¿no? Del 6 de marzo, empezó con el Silicon Valley Bank siendo nombrado por Forbes como uno de los mejores bancos de Estados Unidos. El martes 7 de marzo. 2 días después, ¿no? El jueves, el banco había reportado, después de que el banco reportó que vendió una de sus inversiones en bonos, no importa por ahora, una posición en bonos, la vendió en pérdida. Y eso hizo que el mercado se asuste, porque además anunciaban que potencialmente van a tener que vender más inversiones en pérdida para hacer frente a retiros de clientes. Y esa mañana, el jueves, acuérdense, martes, mejor banco, uno de los mejores bancos de Estados Unidos, el jueves abría la acción 60% abajo y durante el resto del día siguió cayendo. Esta caída del mercado generó un pánico en todos los depositantes. ¿Qué está pasando con el banco? Y de hecho, esa fue la última noche que se pudieron hacer retiros del banco. Pasaron cosas muy interesantes después del cierre, durante la noche del jueves. Aquí les estoy mostrando, yo tengo la suerte de pertenecer a varios círculos de emprendedores o fondos de inversión de Latinoamérica, y hay varios grupos de WhatsApp. Bueno, por todos esos grupos de WhatsApp empezó a llegar mensajes de pánico, básicamente, durante la noche. Y no mensajes que venían de un ahorrista o un depositante poco sofisticado en términos de mercado. No, venía al menos los nombres que se nombraban, ¿no? No tengo forma de saber si es que el mensaje salió efectivamente de estas instituciones, pero son fondos de inversión muy reconocidos, de los más grandes del planeta, aparentemente recomendando a todas las empresas en las que había invertido de su portafolio sacar toda la plata que tenían en el Silicon Valley Bank. Y bueno, y a uno, ¿no? que está lejos de Estados Unidos, le llegaban este tipo de mensajes a grupos de emprendedores donde todos o casi todos tenían cuentas bancarias en el Silicon Valley Bank. Nada, este fue el mood básicamente durante toda la noche. A la noche todas estas empresas intentaron sacar plata, obviamente no pudieron. Como digo, esa noche hasta cierta hora, no recuerdo si fueron las 10 de la noche del jueves, fue el último día que se pudieron retirar fondos del banco. Y al día siguiente, el viernes, amanecemos todos con la noticia de que el gobierno estadounidense, el regulador bancario puntualmente de California, tomó control del banco y lo cerró oficialmente. El viernes, después de que, es curioso, ¿no? El martes era uno de los mejores bancos de Estados Unidos, el jueves estaba todo bien hasta la tardecita noche, cuando todo el mundo salió a sacar plata, y el viernes el banco estaba oficialmente cerrado. Una velocidad que inclusive da un poco de miedo, ¿no? Si uno no sabe lo que está pasando, y en ese momento nadie sabía lo que estaba pasando. Y esto fue el viernes. Se anunció, entre otras cosas, el mismo viernes que hasta el lunes no se iban a procesar transacciones, pero se aclaró que el lunes todos los depositantes que tengan menos de $250,000 o hasta $250,000 iban a poder retirar todos sus fondos con normalidad. Aquí hago una pequeña pausa para explicar el por qué. El organismo que intervino el banco, tomó el control del banco, es el FDIC, que se ve acá en la diapositiva, ¿no? Que es el organismo encargado de asegurar los depósitos bancarios en Estados Unidos. Básicamente, hasta $250,000. Básicamente, hay una garantía, es un seguro que de hecho se paga entre todos los bancos de Estados Unidos, que garantiza los depósitos hasta ese monto, no importa lo que pase con el banco. Entonces, el regulador tenía certeza de que para el lunes todos los depositantes asegurados, hasta $250,000, iban a poder retirar los fondos. Una claridad impecable, la verdad, desde mi punto de vista. O sea, sabíamos todo lo que iba a pasar, al menos con esos depósitos. Ahora,
Este banco, al principio les conté que es un banco dedicado a atender empresas, tenía solamente el 3%, menos del 3%, si mal no recuerdo, el 2,7% de sus depósitos asegurados por este monto, porque al ser empresas, $250,000 no es un monto significativo, de hecho es un monto bajo. El promedio de cuentas que tiene el Silicon Valley Bank rondaba los $4 millones. Entonces se pueden imaginar que para el 3% de depositantes que tenían la plata o menos de $250,000 depositados, este mensaje, esta claridad y esta velocidad era una buena noticia. Pero para los demás era una muy mala noticia porque no sabían si iban a poder pagar sueldos la semana siguiente, si iban a tener dinero siquiera para pagar la semana siguiente todos los costos que tenían, ¿no? Y lo único que sabían era que el regulador tomó control, iba a cubrir los depósitos garantizados e iba a liquidar el banco, vender todos los activos que había para intentar recuperar lo más posible de estos depósitos. Entonces, básicamente una situación estresante porque cerró el viernes del mercado y hasta el lunes no sabríamos a ciencia cierta qué iba a pasar con todos esos depósitos. Durante el fin de semana, muchas empresas, por transparencia, salieron en distintos canales, ¿no? Redes, principalmente redes, a decir si tenían exposición o no a la quiebra del banco. Hay empresas en las que no es tan relevante esto, ¿ok? Pero pensemos, por ejemplo, el ejemplo que les traje acá. El 8% de las reservas líquidas que respaldan USDC, que es este stablecoin, por si no lo sabían, ¿no? USDC, el stablecoin que tendría que estar cotizando 1 a 1 al dólar siempre porque está respaldado por o dólares físicos o treasury bills o instrumentos similares, tenían el 8% en el Silicon Valley Bank. Nada, tiene que anunciarse tan pronto se conoce esa realidad. Hubo varias empresas. Este ejemplo lo puse aquí porque me parece muy interesante como un paréntesis para explicar cómo suele funcionar el mercado de irracional a veces. USDC cotizaba 1 a 1 con el dólar hasta que se supo esta noticia de que tenían el 8% de sus reservas líquidas en el Silicon Valley Bank. Eso significa, si lo piensan por un segundo, que el 8% del valor de ese activo, de USDC, está en riesgo. Ni siquiera es que había una garantía de que se perdió el 8% de las reservas. Estaba en el Silicon Valley Bank, no, obviamente el seguro de $250,000 no iba a cubrir ese monto, entonces solo quedaba por ver si es que de la liquidación del banco, o más bien de la liquidación del banco, cuánto quedaba. Y hubo algunos cálculos durante el fin de semana que decían que la gran mayoría de los depósitos estaban respaldados por activos, así que la pérdida iba a ser muy pequeña. Pero bueno, en el peor de los casos, USDC podía perder el 8% de sus reservas. ¿Qué pasó? Durante la madrugada entre el viernes y el sábado, si no me equivoco, pero casi seguro que sí, USDC, o más bien el pánico se apoderó de todos los inversores que tenían USDC. Y no se les puede culpar. Venimos de unos meses donde USDT de repente pasó a valer cero, FTX, hubo un par de casos anteriores que justificaban esta reacción por ahí apoyada en el pánico, ¿no? Pero lo concreto es que con el 8% de las reservas en riesgo, el valor de USDC debería haber caído solo 8%, como máxima caída 8%, racionalmente hablando, ¿no? Pero en la realidad, durante esa madrugada, USDC llegó a caer hasta un 12%, 50% más de lo que debía haber caído, ¿no? Máximo. Y de hecho esto presentó una oportunidad de compra, si lo pensamos. O sea, si entendemos los fundamentos de evaluación de este activo y lo único que cambió aparentemente, ¿no? Siempre puede haber más información, pero aparentemente era el 8% en riesgo, la caída máxima tenía que haber sido 8. Si cae 12 es una oportunidad de compra y obviamente hubo jugadores en el mercado que entraron a comprar USDC durante esa madrugada y para el día siguiente el precio ya se había estabilizado en lo que tenía que estabilizarse, que es 8% de caída, hasta que se sepa qué va a pasar con ese 8%. Una pequeña historia muy interesante que surgió a partir de todo este tema del Silicon Valley Bank.
Bueno, y durante el fin de semana, sábado, domingo, todavía sin saber qué iba a pasar con ese 97% de los activos. Recuerden que este banco tenía 170.000 millones de dólares en depósitos. ¿Qué iba a pasar con todo ese dinero? Bueno, hubo muchos días y vueltas. También tuve la suerte de ver cómo en estos círculos de emprendedores, de inversores, ¿no? Donde de hecho empezó la corrida bancaria, también, bueno, la gente se empezó a organizar, se organizaron reuniones de emergencia con abogados, a entender la situación con FIDC, que es este regulador que iba a supervisar la liquidación del banco, etcétera, etcétera. Anecdóticos, si les interesa anécdotas, pregúntenme, pero por lo pronto, en fin, mucha especulación, ¿no? Sobre qué tenía que pasar. Y finalmente, el domingo, el banco, el FDIC anuncia que oficialmente está abierta la subasta para comprar el banco, ¿sí? De nuevo, aquí quiero recalcar, y lo que más me impresionó a mí de toda esta historia es la velocidad con la que ocurrió todo. La velocidad con la que pasamos de ser uno de los mejores bancos de América a una corrida bancaria, que si mal no recuerdo el número fue 40.000 millones de dólares retirados el jueves. Bueno, la velocidad de la corrida bancaria, la velocidad con la que el regulador tomó control del banco y ahora un nuevo ejemplo, la velocidad 2 días después de haber cerrado el banco, la velocidad con la que el regulador sale a abrir una subasta para compradores potenciales, compradores interesados en comprar el banco, ¿no? Bueno, más tarde, ese mismo día, domingo a la mañana, se anuncia que la subasta para comprar el banco está abierta. La fecha límite para hacer ofertas era el mismo domingo a la tarde, una velocidad impresionante. Y ese domingo, al final del día, se anuncian 2 cosas. Primero, se anuncia que FDIC iba a cubrir todos los depósitos del banco, el 100%, sin importar el monto de los depósitos. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, se anuncia que el ganador de esta subasta para comprar el banco fue el HSBC, un banco londinense, un banco inglés. De hecho, el primer ministro del Reino Unido anuncia la compra del HSBC, perdón, del Silicon Valley Bank por parte del HSBC. Esto fue el domingo. Cosa que el lunes los mercados abrieron y todos los depósitos, el mercado abrió con todos los depositantes teniendo certeza absoluta de que sus depósitos están seguros. Obviamente se hicieron los retiros de otros bancos, pero con relativa calma. Creo que tuve de nuevo la suerte de ver en los distintos grupos de WhatsApp y demás cómo la gente iba reportando, ya pude sacar la plata, cómo funcionó todo. Algunos tuvieron algunos errores, obviamente generan nerviosismo, pero para el lunes todos los depositantes tenían acceso a su dinero, el 100%. Y lo curioso, y con esto termino esta historia donde de nuevo resalto la velocidad de todo, para el martes, que es el martes 14 que acaba de pasar, el banco se nombró a un nuevo CEO del banco, asumo que un nuevo management también, y el banco estaba abierto, funcionando de vuelta, 100% operativos, recibiendo fondos de clientes, abriendo cuentas de clientes nuevos, e inclusive en la comunicación que tuvieron con los clientes, abriendo un poco su expectativa o sus intenciones de recobrar la confianza de los clientes y aclarando que están de vuelta operativos. En fin, en literalmente una semana. Martes, mejor banco de los mejores bancos de Estados Unidos. Viernes el banco está cerrado. Domingo se hace la subasta y el HSBC compra el banco. El martes se nombra un nuevo CEO y el banco está operativo de vuelta. Fue impresionante ver en tiempo real la velocidad a la que ocurrió todo esto. Y tengo que decirlo, fue positivamente impresionante cómo actuó el regulador ante esta situación. Porque es la primera vez desde el 2008, si no me equivoco, en la que podemos ver cómo funciona el regulador, en este caso estadounidense, en situaciones de estrés y crisis. Y nada, la expectativa mía y de hecho de todo, al menos del círculo del mundo emprendedor, empresario o inversor al que yo tengo acceso, el mood y la expectativa era que esto tarde meses o años. Y la preocupación era si es que esto va a tardar meses o años,
cómo hacen las empresas que tenían la plata ahí para pagar a sus empleados, pagar gastos. Hubo una preocupación legítima de qué iba a pasar el lunes. Bueno, el regulador actuó, en mi opinión, extraordinariamente bien. Y lo concreto es que la crisis para los depositantes empezó el jueves y terminó el domingo, con certeza absoluta de que iban a tener el dinero. Y bueno, el martes el banco está operativo, que esa es otra historia que ya por ahí no le importa a los depositantes, al menos no a los anteriores. ¿Qué pasó al final? Concretamente, los accionistas del banco perdieron toda su capital porque no se salvó al banco. Se garantizó los depósitos de los clientes. Entonces, y la compra del HSBC en realidad lo que se hizo fue facilitar que capital nuevo entrara y tomara control de una operación que había fracasado, porque si el banco llegó a la situación a la que llegó, la operación fracasó. Y algo que fue distinto en esta ocasión versus 2008, ¿no? Y el rescate de algunos bancos, por varias razones, digo, no está en línea la comparación, pero aquí no se salvó al banco. Aquí todos los accionistas del banco del Silicon Valley Bank perdieron todo su capital. Los depositantes fueron garantizados y la propiedad del banco pasó a otra institución, en este caso más grande. Obviamente que la historia no terminó todavía, porque hay una discusión activa ahora mismo, al menos en los ciclos donde yo me muevo, sobre si es que esto se debió haber hecho. ¿El gobierno tenía que haber intervenido y haber salvado al banco, sí o no? Porque al final el gobierno no tiene dinero propio, al final el gobierno administra el dinero de los contribuyentes. Está bien que se use el dinero de la gente que paga impuestos para salvar a los, no sé el número de clientes que tenía, pero me aventuro a adivinar que probablemente sean 50, 60 mil clientes. Bueno, obviamente que hay que todavía entender cuáles fueron las condiciones de compra, cómo va a funcionar esto. Digo, nos falta detalles y de hecho, tan pronto como yo tenga esa información bien digerida, se lo voy a compartir a toda nuestra base de usuarios. Pero queda ver eso. Pero lo concreto es que si uno ve el balance del banco, y aquí voy a quitar esto para que sea mejor, este es un resumen que encontré en internet que está muy bueno, que resume los activos y los pasivos del banco, ¿no? Y donde lo más importante es entender que en este caso, al menos aparentemente, de nuevo, creo que nos falta ver las conclusiones finales, pero en este caso aparentemente el banco no era insolvente. El banco tenía más activos que pasivos, tenía 170 millones de dólares en depósitos y tenía 170 mil millones de dólares en depósitos y 209 mil millones de dólares en activos. Esto fue un problema de liquidez. Y algo con lo que yo estoy de acuerdo de las opiniones que he visto en redes y demás, es que el banco probablemente gestionó pobremente su riesgo. Porque al final su cartera de activos, ¿no? Estaba compuesta primordialmente por activos muy seguros, que son activos respaldados por hipotecas y la gran mayoría por bonos y letras del Tesoro de Estados Unidos, literalmente el activo más seguro del mundo. El problema es que la duración promedio, no importa, pero es una inversión que el banco tenía en promedio a casi 4 años. Entonces, estaba haciendo una inversión que en promedio en 4 años tenía seguridad absoluta de ser cobrada la inversión, pero tenía pasivos o obligaciones, que son los retiros de los clientes, en cortísimo plazo. Entonces, esa pobre gestión o aparente pobre gestión del riesgo llevó a que el banco quiebre. Pero el banco tiene suficientes activos para pagar a todos los clientes. Entonces, mi primera conclusión al respecto vendría a ser que habría que ver los números finales, pero a priori yo no veo por qué el banco... por qué el gobierno, por qué el regulador perdería nada de plata en esta transacción. Vamos a ver. Por lo pronto yo digo, no debería haber razón para que el contribuyente pierda nada ni el gobierno pierda nada en esta transacción. Y es más, en el comunicado oficial, cuando FDIC anuncia que va a proteger, a garantizar todos los depósitos,
hace una aclaración en una línea, una sola línea muy cortita, muy poco detallada, que dice, esto no le va a costar nada al contribuyente, al taxpayer. De nuevo, vamos a ver cómo logran implementar esto. De hecho, me parece un caso súper interesante para los que nos interesan las finanzas, los negocios, porque me queda por ver cómo terminan estructurando este deal para que no le cueste nada al contribuyente y para que el banco siga funcionando. Por ahora, como conclusión preliminar, me pareció que estuvo bien lo que hizo el regulador, sobre todo porque, digo, podemos discutir si hay que dejar caer o no, o si es que, digo, si es que es siquiera posible evitar los ciclos de mercado. Eso yo creo que no es posible evitar los ciclos de mercado, pero el gobierno sí creo que tiene el rol de asegurarse que cuando se den los ciclos de mercado y toque un ciclo bajista, sea lo menos doloroso posible para la población. Yo creo que el gobierno debería tener ese rol y tiene herramientas como las que creo que el regulador bancario estadounidense utilizó en este caso. Tomó el control del banco, inmediatamente salió a venderlo y consiguió capital nuevo para mantener las operaciones, o sea, para garantizar los depósitos de los clientes. Y siempre tomando como garantía los activos seguros que tenía el banco. Así que nada, esto ya es opinión mía y podemos tener discusiones largas sobre si fue lo correcto o no fue lo correcto, pero lo concreto es que ocurrió de esta forma y esta semana los negocios siguieron operando como si nada, básicamente. Así que nada, estoy muy satisfecho con cómo actuó el regulador estadounidense. Y me gustaría empezar a entrar a la siguiente sección del webinar, ¿no? Que es cómo me afecta este contexto de mercado. Es decir, ¿qué saco de esto más allá de que sea interesante o no? Y aplico a mis finanzas personales. A mí como inversor individual, ¿esto cómo me afecta? ¿Qué me dice? ¿Qué información aplicable o accionable me trae? Y creo que tiene que ver principalmente, o sea, la lección más grande que saco es con la confianza que le tenemos a un regulador o a otro. Yo sé que uno podría tomar la posición ideológica de decir, no, mi mundo ideal o donde quiero ir es a un lugar donde yo no tenga que depender de un regulador. Yo personalmente no estoy en ese lugar, no me parece que sea realista, sino que creo que uno tiene que, al final, ser pragmático. Podemos ver casos de quiebra como el Silicon Valley Bank o podemos ver casos de quiebra como FTX, el exchange de cripto, ¿no? FTX, de hace unos meses. Y yo personalmente prefiero tener mi capital donde hay un regulador en la mitad. Ahora, hay jurisdicciones del mundo que tienen reguladores que son históricamente muy poco eficientes. Entonces, casi que me da igual tener a ese regulador o no tener ningún regulador en lo absoluto, pero hablando de los reguladores estadounidenses, al menos a mí este evento me dio confianza en que lo que promocionan como el sistema financiero más seguro del mundo, al menos aparentemente, con este caso puntual, de nuevo, podemos analizar mucha más información, este caso puntual demostraron que están a la altura de manejar una situación como esta. Bueno, si quieren, pasemos a ver, bueno, cuál es el análogo en Kiena, puntualmente. Si yo tengo mis inversiones en Kiena y por ser transparente, en cualquier otro broker regulado, ¿no? ¿Cómo me afectaría una situación como la del Silicon Valley Bank, pero hablando de la casa de bolsa o del custodio o Kiena, ¿no? Bueno, las cuentas de Kiena no son cuentas bancarias, son cuentas de inversión. La diferencia está en el uso, ¿no? Una cuenta bancaria se utiliza para recibir fondos de terceros y enviar fondos a terceros. En una cuenta de inversión se utiliza solamente para custodiar inversiones, y en general inversiones financieras. Estas cuentas de inversión tienen, en lugar de las bancarias que tienen FDIC como seguro de las cuentas de inversión tienen a SIPC como institución aseguradora de estos saldos. En el caso de cuentas de inversión, y esto aplica a cada cliente nuestro de Kiena, cada cuenta de inversión está protegida hasta $500,000. $250,000 en efectivo, $250,000 en inversiones, en acciones.
Para la gran mayoría de nuestros clientes, este monto es más que suficiente. Cuando tenemos, de hecho, los clientes que tienen más de este monto con nosotros, lo que hacemos es abrirles más de una cuenta en distintos brokers, porque así conseguimos duplicar o triplicar, si hiciera falta, la protección de ese IPC. Pero para nuestros clientes que tienen menos de $500,000, esta protección, de nuevo, 250,000 en cash, 250,000 en inversiones, es más que suficiente. Y digo, no podemos predecir que en el caso de una quiebra, sea de un custodio, de un broker, en fin, de cualquier agente del mercado de capitales, ese IPC va a actuar con la misma velocidad que FDIC, ¿no?, en los bancarios, pero el regulador bancario actuó en este caso mucho más rápido de lo que nadie esperaba que actúe. Ese IPC estuvo involucrado en quiebras famosas como, no sé, la de Madoff de 2008. Es un órgano igual de eficiente, o al menos podemos esperar que sea igual de eficiente, eficaz que los demás órganos del gobierno estadounidense, del sistema estadounidense. Así que nada, la lección, si quieren sacar de este punto, es, o el recordatorio que tenemos que sacar de esta historia, es lo importante que es tener nuestro capital en una estructura regulada. Regulada y sólida, que lo sólido viene dado por la jurisdicción, ¿no? Regulada y sólida, porque este tipo de estructuras que estamos viendo le elimina al inversor individual el riesgo de que la empresa en la que está invirtiendo quiebre. Porque yo como inversor individual no quiero estar analizando el riesgo crediticio de Quiena, por ejemplo, o de Drivewell, del custodio con el que trabajamos en Estados Unidos, para ver si hay riesgo de que quiebre o no. Yo lo que quiero es invertir en activos financieros que cotizan en bolsa, que son regulados, y olvidarme, si es posible. No quiero estar haciendo análisis de balances. Bueno, este tipo de protección, SIPC o FDIC, en Estados Unidos logran este objetivo. Eliminan el riesgo de la empresa con la que yo estoy invirtiendo o depositando mis fondos, y me dejan únicamente el riesgo que yo quiero correr. Si yo compro un activo, sé el riesgo que tiene comprar ese activo y es el único riesgo que corro, y no corro ningún otro riesgo. Así que, y de nuevo, para hacer un contraste, esto no es lo que ocurrió cuando FTX quebró hace unos meses. Los clientes de FTX que tenían su plata en un instrumento de renta fija, que le generaba renta fija, sin saberlo, estaban corriendo el riesgo de solvencia de FTX. Y la verdad que la pregunta mía sería, como usuario, ¿por qué tengo que yo correr el riesgo de solvencia de la empresa a la que le estoy dando mis fondos en depósito? Luego hablemos de inversiones, es otra cosa, ¿no? Pero puedo correr riesgo de inversiones. ¿Por qué correr riesgo de solvencia si no me pagan nada por correr ese riesgo? Y bueno, lo que terminó pasando es que hubo pérdidas enormes con esa quiebra versus el caso del Silicon Valley Bank. Así que con eso cierro esta primera parte de hablar Silicon Valley Bank y un poco compararlo con Quiera. Pero ya que estamos hablando sobre contexto de mercado y cómo esto impacta en mi situación como inversor individual, lo que voy a hacer es dar un paso hacia atrás, ¿no? Porque este caso del Silicon Valley Bank es un eslabón más en una cadena de eventos que empezaron en noviembre del 2021. En noviembre del 2021, el mercado de acciones de Estados Unidos tocó techo y empezó a caer. Desde ese momento hasta hoy estamos por debajo, no hemos superado todavía ese máximo, no se ha terminado aparentemente ese momento de caída de mercado. Bueno, ocurrieron muchas cosas en ese proceso, ¿no? Las tasas de interés empezaron a subir, eso causó, que de hecho fue una de las causas de la quiebra del Silicon Valley Bank, pero vimos, en el mundo cripto, vimos muchos casos complejos, ¿no? De pérdida de muchísimo capital. Vimos en la bolsa cómo los activos cayeron de valor fuertemente, hubo empresas que cerraron, en fin, la bolsa. Luego me puedo ir al mercado privado, donde las empresas levantan capital no de inversores públicos, no de inversores pequeños, individuales, sino de grandes inversores o instituciones. También ese mercado cayó. Y bueno, venimos de varios meses de
una reestructuración en muchos sentidos, ¿no? Entonces, primero, no puedo decir, no puedo decir que el evento de Silicon Valley Bank fue el último y a partir de aquí, como el regulador ya se metió, esto va para arriba. Como he repetido 1000 veces en un montón de eventos y generando contenido y demás, es imposible predecir el futuro, al menos en el corto plazo, es imposible predecirlo, entonces no hay forma de que alguien sepa si es que ese fue el piso o va a seguir cayendo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos en un periodo complejo de los mercados financieros, en realidad del mundo, ¿no? En múltiples dimensiones, pero hablando de los mercados financieros, estamos en un momento de caída, es un bear market, es un mercado bajista. No sabemos cuándo va a terminar. El Silicon Valley Bank quebrando es uno de los eventos que describen o que son parte de ese mercado bajista. Y lo importante que tenemos que ver nosotros es si es que nuestras inversiones están protegidas en medio de ese mercado bajista o no. Y de hecho, es el trabajo de Kiena. O sea, Kiena en mercados alcistas sí gana plata, pero siendo claros, no es difícil o no es tan difícil ganar plata cuando todo sube. El rol más importante de Kiena es el de construir un portafolio que en momentos de caídas, momentos de crisis, momentos de caídas como los que estamos viendo ahora, el capital esté protegido. Porque mientras menos caiga el capital en momentos de crisis, más rápido se va a recuperar cuando volvamos a un mercado alcista y, por lo tanto, mayores van a ser sus retornos, sus rendimientos en el largo plazo. Entonces, hoy quiero mostrarles cómo los portafolios de Kiena se han desempeñado durante este último año de mercado bajista, porque nos va a dar una idea de qué es lo que Kiena vende, qué es lo que ustedes o nuestros clientes han comprado cuando decidieron invertir en Kiena. Primero, me gustaría mostrarles, por contexto, este es el Standard & Poor's 500 desde el techo, ¿no?, de noviembre del 2021. El Standard & Poor's 500, si quieren, pregúntenme si quieren que entre en más detalle, pero básicamente nos muestra un promedio de cómo se están desempeñando las empresas más grandes de Estados Unidos, que a su vez nosotros podemos asumir que es un reflejo de lo que ocurre en la economía estadounidense en su totalidad. Pero bueno, este es el comportamiento del Standard & Poor's. Tuvo una caída máxima, si mal no recuerdo, ahí en septiembre, estaba de máximos a mínimos casi 26, 27% de caída. Hoy está en un 12% de caída. Así que bueno, comparémoslo con cómo nos fue a los portafolios de Kiena al lado. Lo primero que tienen que ver acá es, obviamente, que cuando uno arma un portafolio que tiene exposición a los mercados globales y los mercados globales caen, uno va a perder valor en su inversión. Eso va a pasar siempre. Como dije, lo importante es que uno arme el portafolio de manera tal que cuando hay momentos de caída, mi caída sea menor que la del mercado y que cuando haya momentos de subida, mi subida sea mayor a la del mercado. Porque así, en el largo plazo, a lo largo del tiempo, le voy a generar retornos por encima a lo que el mercado me genera. Y es exactamente lo que estamos viendo acá. Pueden ver el portafolio más agresivo de Kiena, cómo tuvo una caída muy fuerte en un momento, ¿no? Acercándonos a septiembre. Pero justamente, siendo el portafolio más agresivo, también fue el que más rápido subió después. Puntualmente, si vemos este periodo, que son 15 meses, pasa algo curioso, ¿no? Que es que el portafolio conservador tuvo una caída más grande, peor rendimiento que el más agresivo. Lo cual, si vemos solo el cuadrito, parecería ser contraintuitivo, pero si vemos la película completa, que es esta foto, esta imagen de 15 meses que les estoy mostrando, debería volverse un poco más claro el por qué. Pero bueno, al final ustedes me pueden decir, todos los portafolios perdieron plata. ¿Por qué invertiría yo acá? Y peor aún, pensando que el portafolio conservador fue el que peor rindió. Y la respuesta es que estamos viendo literalmente un mercado bajista, el primero que tuvimos en 15 años, ¿no? Desde 2008, sí, más o menos. Lo que tenemos que ver es cómo se comportan los portafolios de Kiena
cuando combinamos mercados bajistas con mercados alcistas. Entonces, lo que van a ver a continuación es cómo se ven los portafolios de Kiena desde que Kiena existe y empezamos a administrar capital de clientes oficialmente. Ahora vamos a entrar más en detalle en cómo se ve este portafolio, ya para cerrar, para pasar a las preguntas. Pero quería mostrarles esto que me parece muy interesante. ¿Por qué los portafolios de Kiena rindieron mejor que el mercado? ¿Cuál fue el secreto? ¿Adivinamos cuándo entrar, cuándo salir? No, porque nosotros no hacemos eso basados en la premisa de que la evidencia estadística, teórica, empírica, nos dice que, teórica y empírica quiero decir, hay de las dos categorías, nos dice que es imposible predecir cuándo algo va a subir y cuándo algo va a bajar. Entonces, lo que hacemos en Kiena, más bien, es diversificar correctamente el portafolio de nuestros clientes. E incluimos activos que en general o son difíciles de adquirir o la mayoría de la gente no los incluye y se nota en momentos como este. Veamos, este gráfico tiene las líneas continuas, las de la mitad, son dos portafolios de Kiena. Es Kiena muy agresivo y Kiena moderado, durante el mismo periodo, ¿no? Estamos viendo la caída. Y agregamos los dos activos de los portafolios de Kiena, ¿no? Los dos activos que mejor rindieron los últimos 15 meses en el mercado bajista y los dos activos que peor rindieron. Y si vemos los nombres, tal vez nos cause gracia darnos cuenta que la enorme mayoría de inversores individuales, ahorristas de Latinoamérica, al menos de Argentina, Uruguay, México, donde tenemos nuestros clientes, vamos a darnos cuenta que no tienen estos activos probablemente. Los que mejor rindieron fueron petróleo y gas, que es el que mejor rindió, obviamente. Ahí podemos mencionar la invasión de Rusia y Ucrania. Las razones casi quedan igual. Lo concreto es que es el activo que más rindió. Y oro, aquí, básicamente commodities. Y los dos activos que peor rindieron son activos que probablemente ustedes o mucha gente que conocen sí tiene en general en su portafolio, que son acciones emergentes. Si tengo inversiones en Argentina, Brasil, México, China, inclusive India, etcétera, etcétera. Bueno, países emergentes, probablemente perdí fuertemente. Y hay un comentario: Argentina es una excepción. Que si quieren podemos hablar de Argentina en las preguntas, pónganlas en el link. Pero Argentina es una excepción. Pero todo el resto de países emergentes tuvieron una caída drástica. Argentina tuvo su caída drástica antes, ¿no? Y bonos del tesoro. Esto es muy interesante porque supuestamente es el activo más seguro del mundo. Bueno, lo pasé por encima respecto al Silicon Valley Bank, pero es exactamente igual acá. Si uno puede mantener los bonos en el largo plazo, no probablemente, hasta que venzan, probablemente, con seguridad voy a recuperar mi capital y cobrar mis intereses. El tema es que en la mitad lo que estoy perdiendo existe el costo de oportunidad. Si es que los bonos no me pagan casi nada y aparece una inversión que me pagan bastante más, tengo incentivo para vender mis bonos e irme a este otro activo, ¿no? Bueno, lo concreto es que fue el activo que peor rindió el año pasado o los últimos 15 meses. Pero de nuevo, a lo que quería ir con todo esto es que estamos analizando el mercado bajista. Si doy inclusive un paso más atrás, así es como se ve esto es mediano, el largo plazo en un portafolio como este, que está construido para que en los momentos de mayor incertidumbre los portafolios funcionen mejor. Y eso es un poco lo que uno puede esperar. Aquí lo que hice fue resumir los rendimientos de nuestros portafolios desde el 2015, de nuevo, cuando la fecha en la que empezamos a administrar capital de clientes, y así pueden tener una idea de qué se puede obtener con los portafolios de Kiena. Conservador, 4% anual en promedio, compuesto, ¿no? Moderado, 6% anual promedio compuesto, y el muy agresivo, 10,5% anual compuesto. Así que bueno, con eso voy a cerrar la sección de hablar de cómo nos impacta el contexto de mercado. Vamos a dar 3 minutos de contarles 2 cosas que pueden utilizar en Kiena hoy para aplicar esto y luego vamos a preguntas de clientes. Primero, quiero contarles, estos son 30 segundos, desde esta semana que está corriendo, es decir, desde el lunes 13,
todos los depósitos en dólares desde Argentina tienen un nuevo pricing. Una cosa que nos traían nuestros clientes todo el tiempo era, sobre todo para montos grandes, el costo porcentual que tenían los proveedores con los que trabajamos, para concretar estos depósitos en dólares, era muy elevado y tenían razón. Entonces, renegociamos los acuerdos con los proveedores y terminamos logrando esto. Esta escala de depósitos, si ustedes mientras mayor monto depositen en Quiena, menos pagan e inclusive pueden llegar a que sean gratis sus depósitos. Así que les invito a aprovecharlo. Esto, como siempre, varía y depende de momento a momento de cuál es la oferta y la demanda de transferencias hacia o desde Argentina. Así que, bueno, pero por un tiempito va a permanecer así que aprovechenlo. Y por otro lado, quería contarles, no sé si lo sabían, nosotros, además de o más bien dentro del producto Quiena Automática, que es este portafolio que se administra solo, tenemos algunos portafolios temáticos que utilizamos para diversificar la cuenta de nuestros clientes. Es decir, si yo tengo en mi portafolio de Quiena, ¿no? el portafolio principal, donde tenemos acciones, bonos, bienes raíces, commodities, bien diversificado, la mayoría de mi capital, puedo permitirme invertir partes más pequeñas de mi capital en otros activos. Bueno, muchos clientes nos preguntan ¿qué va a pasar a continuación en el mundo? La respuesta siempre es no lo sé, nadie lo sabe, pero sí podemos hacer un análisis de qué activos funcionan mejor en qué momentos. Lo que ustedes están viendo acá es un análisis hecho por Bridgewater, un hedge fund estadounidense muy grande, si mal no recuerdo, el más grande de Estados Unidos, donde básicamente se fueron a la historia y vieron distintos periodos o momentos de la historia donde tuvimos crisis recesivas, no tuvimos recesión en el mundo, principalmente en Estados Unidos. Bueno, ¿qué funcionó mejor en cada una de estas crisis? Y lo que hicieron fue clasificar esas crisis en recesiones donde tengo deflación, recesiones donde la acción del gobierno mediante la baja de tasas de interés y la emisión de dinero y la compra de activos lograron exitosamente terminar la recesión y empezar un nuevo ciclo alcista. Es la segunda, successful reflation. Y recesiones donde hubo inflación. Recesión e inflación al mismo tiempo, que en inglés se llama stagflation, esta inflación vendría a ser en español, que es algo que en Argentina, de hecho, conocemos muy bien. Periodos recesivos de crisis donde la actividad económica no crece e inflación. Bueno, este último es uno de los periodos que parecen ser más probables a continuación y de hecho pareciera que lo estamos atravesando en este instante. Y si vamos hacia atrás y vemos cuál fue el activo que mejor rindió en términos reales, quitándole la inflación, fue por lejos y por mucho el oro. Entonces, lo que hicimos fue construir un portafolio que le permita a nuestros clientes que tengan esta misma interpretación de lo que viene a continuación, alocar una parte de su capital en oro. Y nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso. También, obviamente, lo pueden hacer desde la cuenta de trading, comprándolo directamente, pero si quieren que los asesoremos y les ayudemos a gestionar la inversión en oro que van a hacer o cuánto poner, si nos quieren preguntar cuánto poner de su capital en oro, nos escriben. Tenemos un portafolio construido específicamente para eso. Y con este último comentario termino con la sección de anuncios de Quiena. Y paso a la última parte, que son preguntas de clientes. Hoy me voy a permitir extenderme un poquito más en las preguntas. Este webinar va a durar 10 minutos más. Voy a quedarme hasta las 19:10, porque lo demás se alargó y quiero, en fin, hacer énfasis en las preguntas, que hay muchas que están muy, muy buenas. Permítanme un segundo. Bueno, como les dije, por favor, si no lo hicieron todavía, pueden ir y votar por las preguntas que más les interesen en el link que está en los comentarios. Y mientras lo hacen, voy a empezar por esta pregunta que me hizo un amigo y que me parecía muy interesante para compartir con ustedes como primera pregunta.
Lo que él me cuenta es, me dice, estoy casi decidido, estoy por comprar una casa. Listo, perdón. Compré una casa y quiero entender con los ahorros de toda mi vida, básicamente diciéndome, esta es una apuesta grande que estoy haciendo y quiero estar seguro de lo que hago. Y bueno, vio el tema de la crisis del Silicon Valley Bank, vio todo lo que está pasando y preguntó, bueno, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto de la quiebra del Silicon Valley Bank u otros bancos en mi compra de mi casa en Argentina? ¿No? Las propiedades van a bajar de valor por la crisis o el dólar va a perder valor porque la Fed va a imprimir plata y eso va a hacer que las propiedades en cambio suban de valor. ¿Me conviene esperar? ¿Me conviene comprar ahora? ¿Qué hago? Y bueno, esta pregunta es muy interesante porque es común y me pareció en fin, me pareció muy interesante. Esto yo lo veo muy seguido en inversores individuales, ahorristas, que no tienen una plena conciencia de la importancia de establecer un plazo de inversión y cómo el plazo de inversión, que en realidad es el eje central de un plan de inversión, al menos desde mi punto de vista, determina, por un lado, cuánto riesgo debo correr, cuánto riesgo puedo correr, pero también determina qué elementos del análisis de esa inversión son importantes y cuáles no. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo trading especulativo de corto plazo. Creo que una moneda, una acción, un lo que sea, va a subir de valor y voy y la compro en el mercado con la intención de venderla en una semana. Este tipo de preguntas sobre cómo la crisis impacta en los mercados, qué va a pasar con el dólar, etcétera, tienen relevancia, porque al final lo que va a hacer que esa acción suba o baje en el plazo de una semana van a ser los eventos de corto plazo. Otro ejemplo puede ser, si es que yo tengo una plata que voy a usar para pagar la tarjeta de crédito a fin de mes y la pongo en un money market en el banco, en Mercado Pago, en Ubalá, en donde sea, ¿no? Porque quiero ganar unos intereses hasta que llegue el momento de pagar la tarjeta y yo la pago. Pongo la plata ahí y de repente sale una noticia que dice la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, va a subir o tiene pensado subir la tasa durante los siguientes 2 años, especialmente en los bonos de largo plazo, de 10 años, por ejemplo. La pregunta de cómo me impacta esa suba de tasas de los bonos de 10 años a mi inversión en el money market que voy a usar para pagar la tarjeta a fin de mes, no tiene sentido. No hay ninguna relación, entre estos dos eventos. Uno es de largo plazo, el otro es de cortísimo plazo. Pasa lo mismo acá. Esta persona, Mariano, me dijo que quiere comprar la casa, es una inversión que viene planificando hace mucho tiempo y es obviamente para el largo plazo, para el muy largo plazo. Por lo tanto, las preguntas que tienen que ver con cómo estos eventos de corto plazo impactan en el corto plazo, en el valor del dólar, de las propiedades, de lo que sea, es irrelevante. Porque al final, si la evidencia nos dice que es imposible predecir el comportamiento de un activo en el corto plazo, es imposible predecirlo. La pregunta ya ahí deja de tener sentido porque es imposible. Pero además, sé que en el largo plazo el retorno de mi inversión se va a ver casi nada afectado por estos factores, la pregunta no tiene sentido. Entonces, lo que yo le dije es, si tu inversión es de largo plazo, no te preguntes sobre cosas de corto plazo, dan igual. O sea, nunca vas a estar seguro de que estás comprando en el precio más bajo, nunca vas a estar seguro de que no estás comprando en un precio alto y que vaya a caer en el corto plazo. De lo que sí puedes estar seguro es que si haces una inversión en un activo real que te genera flujos de fondo, como una propiedad, una acción, una acción me vienen a la mente principalmente, te da igual si en el corto plazo van a subir o bajar, te da igual cómo impacta una crisis de un banco en el precio del dólar de corto plazo. Lo único que te importa es poder hacer la transacción, que te alcance la plata, tener el financiamiento y poder mantener esa inversión por el plazo que te estás proponiendo, ¿no? Que en este caso serán décadas, ojalá. En décadas, cuando y si Mariano quiere vender la propiedad, va a ser irrelevante si es que el Silicon Valley Bank
hizo que la Fed imprima plata o no. Es irrelevante. Así que con eso termino esta pregunta que yo la tenía preparada y voy a darme 10 minutos, si les parece bien a todos, para responder las preguntas más votadas. Las que queden sin responder irán en el siguiente webinar. No sé si se alcanza a ver, pero vamos a hacer algo. Hacer un poquito de zoom y vamos una por una. ¿Cómo la más votada? ¿Cómo se hace un portafolio que genere ingresos todos los meses? Esta pregunta por ahí tiene dos partes. La primera es preguntarnos si es que nos conviene o nos tiene sentido como inversores individuales invertir en un portafolio que nos genere ingresos todos los meses, porque básicamente tiene que ver con cuánto capital tengo disponible. Hay una regla en el mundo de las finanzas personales que me parece muy interesante y es si es que lo que uno tiene que hacer para vivir de intereses es calcular cuáles son sus gastos anuales. Entonces voy a hacer aquí un cálculo. Digamos que, vámonos para que quede más claro en el video. Digamos que yo gasto $2,000 al mes, ¿de acuerdo? Lo multiplico por 12, estoy gastando $24,000 al año. Bueno, yo divido este número para el 4%, que es otra forma de decir el 0.04, y el resultado es el capital que yo necesito acumular para generarme $2,000 al mes de ingresos sin tocar el capital jamás. Obviamente que yo puedo decir, bueno, está bien, quiero $2,000 al mes, pero no tengo problema en tocar ese capital mes a mes si hiciera falta. Entonces, ahí hay que hacer un cálculo, digo, por ahí en un Excel es un cálculo simple de hacer, de cuánto capital tengo que tener para que esto me dure, gastando $2,000 al mes, me dure X tiempo. Y se calcula, de hecho, si necesitan ayuda calculando esto y les da curiosidad cómo se hace y demás, me pueden comentarlo acá o pueden poner las preguntas del slide, ¿no? de este link de preguntas y podemos armar un artículo que lo explique. Pero básicamente esto es para que nos hagamos una idea de si yo quiero $2,000 al mes fijos de ingreso pasivo, voy a necesitar $600,000 o puedo bajarlo un poquito más, no sé, $500,000, $400,000 para lograr este objetivo. ¿Ok? ¿Por qué pongo estos números? Porque la mayoría de las personas que se preguntan esto en general no tienen noción o simplemente una comparación, un número de, bueno, cuánto es realista esperar que yo gane, ¿no? O cuánta plata necesito acumular. Por ahí hay gente que tiene $10,000 y quiere vivir de esos $10,000. Bueno, en una inversión segura como tiene que ser aquella que te genere ingresos, uno no va a poder vivir de sus intereses con $10,000. No se va a poder hacer. Cuando uno no tiene el capital suficiente para invertir en un portafolio, de nuevo, seguro, desde el cual generar ingresos, lo que tiene que hacer es dedicar su esfuerzo, su tiempo a acumular más capital. Básicamente, invertir ese capital en activos que tengan perspectivas de crecimiento de largo plazo. Es literalmente lo que hacemos en Quiena con un clic, construir un portafolio donde incluimos de forma diversificada varios activos con perspectivas de crecimiento a largo plazo. No sacar nada de esa cuenta de inversión, es decir, todo lo que se pueda generar se reinvierte en el portafolio y enfocarse en generar ahorro. Si uno hace eso, es cuestión de tiempo y ahorrar todo lo que se pueda, ¿no? Invertir con un portafolio donde no saco nada, en activos que tengan perspectiva de generar rendimientos altos, o sea, con un portafolio por ahí agresivo o muy agresivo inclusive, pero principalmente enfocarme en generar ahorros e invertir esos ahorros porque es la forma de llegar a un portafolio que genere ingresos. Pero bueno, si es que yo ya tengo el capital necesario, haciendo este calculito que les dije, ¿no? ¿Cuánto quiero generarme de ingresos al año? Lo divido para 4%, o sea, 0.04, y ese es el número
el número más conservador, ¿no? Uno puede generar rendimientos más altos que el 4%, sobre todo hoy en día, pero bueno, un número conservador de más o menos cuánto. Uno puede tirarlo para abajo, tal vez un 20%, pero va a ir por ese número. Si yo ya tengo el capital para hacer eso, nosotros en Kiena, y aquí lo que les voy a dejar como comentario en fin, como comentario en el chat, y lo voy a mostrar aquí. En el blog.kiena.com van a encontrar esta página, este link que dice oportunidades de inversión en dólares. Y una de estas es justamente el paquete de dividendos mensuales. Si entran acá, van a poder leer un poco más sobre, de hecho no un poco más, van a leer exactamente cómo se arma un portafolio que genere rendimientos, ingresos mensuales. Inclusive, digo, llegamos al punto de de decir exactamente cómo se puede armar, pero si no se sienten cómodos con cómo se arma, no están seguros de alguna cosa, en fin, de cualquier aspecto con el que quieran tener seguridad, simplemente nos contactan y nuestros asesores van a ayudar a configurar un portafolio como este. Y aquí tienen una tablita que les va a decir para cada monto invertido cuánto se generó, al menos históricamente, con ese portafolio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo armar un buen portafolio para el retiro? Es literalmente lo que les acabo de decir, ¿no? Para armar un portafolio para el retiro, uno tiene que construir suficiente capital para generarse los ingresos que necesita para vivir con los intereses. Porque al final el retiro es eso, es tener suficiente capital para yo invertir ese capital y vivir para siempre tranquilo con los intereses. De nuevo, uno puede hacer el cálculo de tal vez no quiero morirme, que mi capital esté intacto, tal vez quiero calcular cómo sacar un poquito cada mes, cada año, simplemente, digo, se puede hacer. Pero para llegar a ese punto, es decir, tener el capital necesario para hacer ese ejercicio, los pasos son invertir todo el capital que yo tengo en activos de largo plazo. Primero, obviamente, asegurándome de que no voy a necesitar ese capital en el corto plazo, corto, mediano. Es capital que no voy a tocar sino hasta que me retire, ¿no? En general van a ser activos de renta variable como acciones. Podemos meter bienes raíces ahí, commodities, oro, petróleo, gas. Y tal vez un poco de bonos, pero en general, si estamos pensando a muy largo plazo y más en el contexto de mercado actual, que es un tema que vamos a tocar en otro webinar, es mejor no tener bonos. Entonces, y de hecho este portafolio que yo acabo de describir es literalmente el portafolio muy agresivo que tenemos en Kiena, que no tiene bonos y tiene todos los demás activos de renta variable. Pongo mi capital de retiro ahí y cada vez que pueda deposito fondos en esa cuenta que se invierten automáticamente y de hecho, cuando hay momentos de caída como este, tenemos clientes que no traje la imagen acá, lamentablemente, o creo que sí, a ver si la encuentro. Tenemos clientes que siguen de hecho sí lo traje, que siguen esta estrategia de hacer depósitos periódicos consistentemente y quiero mostrarles el resultado. Esto que les voy a mostrar es un ejemplo, un caso real que a mí me encanta. Esto que están viendo acá es la cuenta de una cliente que la tomé como captura por ser un ejemplo de buena disciplina financiera. Todos los meses deposita $100. $100. Es de Argentina, por eso varía los $100, ¿no? Porque el tipo de cambio va variando, pero deposita $100. Bueno, ella empezó a invertir en Kiena durante la caída de mercado que les mencioné hace un rato, desde noviembre del 2021. Y miren cómo se ve su cuenta hoy. Empezó con un monto chiquito de $840, todos los meses va depositando. Y si ven esta curva, lo que termina pasando es que Kiena compra activos conforme caen. Eso hace más fácil recuperar, pero como el foco de esta cliente está puesto en el ahorro, porque hoy no tiene suficiente capital para que el rendimiento de ese capital le signifique algo nominalmente significativo, o sea, le signifique algo nominalmente alto o representativo, puso foco en los ahorros y el resultado es que
en este gráfico casi ni se enteró que tuvimos un mercado bajista. Esto es muy interesante porque aquí es una cuenta relativamente chica, ¿no? De $1,000 y pico. Uno puede aplicar esta misma lógica para cuentas de $10,000, de $20,000 y el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Así que bueno, vamos a hacer una última pregunta de las más votadas. Ahora volvemos acá y cerramos por el día de hoy. Todas las preguntas que queden sin responder nos las llevamos y es contenido para nuevos webinars del futuro. Así que este link, por cierto, va a quedar abierto. Este de las preguntas va a quedar abierto unos días más, creo que hasta el martes que viene. Así que si es que están viendo este video grabado posterior al evento, igual, ingresen al link e ingresen sus preguntas de ahí, voten por las que más les interese. Vamos a mantener este link abierto unos días más y así nos llevamos lo que más les interesa a ustedes y tal vez podamos generar un artículo o alguna otra forma de responder esas preguntas en el resto del mes, ¿no? Durante lo que queda de marzo. Si esta crisis afecta principalmente al sector tecnológico, ¿cómo afecta a Kiena y al portafolio de tecnología que vienen ofreciendo? Creo que esta pregunta tiene dos partes. Primero, ¿cómo nos afecta a nosotros como empresa? No lo dije antes, pero creo que vale la pena aclararlo. Nosotros, inclusive antes de que nosotros tenemos cuenta en Silicon Valley Bank, que es uno de los bancos con los que trabajamos. Por suerte, entre comillas, o sea, sí, por suerte teníamos menos de $250,000 en la cuenta cuando se anunció el cierre del banco. Entonces, desde el momento uno estuvimos cubiertos, no hubo riesgo y de hecho es parte de la gestión de riesgo que hacemos, que eso no pueda ocurrir, ¿no? Inclusive si es que quebrarán otros bancos. Entonces, a nosotros como empresa no nos afectó. Inclusive a ustedes como clientes, si es que Kiena quiebra, y esto es un poco lo que toqué más adelante, más temprano, ¿no? En el webinar, si Kiena quiebra, o peor aún, si el custodio donde están los fondos quiebra, ¿qué pasa? Bueno, si Kiena quiebra, da igual para ustedes como ahorristas, como inversores, porque Kiena, entre algunas de las protecciones que la regulación nos exige aplicar, Kiena no toca fondos de clientes. Nosotros nunca entramos en contacto con fondos de clientes, sino que estos están custodiados en un custodio regulado en Estados Unidos. Esta custodia, recordemos que cada cliente en esto tiene protección hasta $500,000 en el caso de que quiebre este custodio y además haya una falta de activos por alguna razón, de fondos para devolver. Entonces, digo, por un lado empresa y por otro lado custodio, si es que esto afectara al custodio o a Kiena, los fondos de nuestros clientes están perfectamente seguros, más bien apoyándonos en el sistema regulatorio estadounidense, más que queriendo inventar nada nosotros. Y por otro lado, el portafolio de tecnología de Kiena. A ver, aquí tal vez sí, aprovechemos y hablemos un poco más de contexto de mercado. Lo dejo como un headline para la siguiente vez que podamos juntarnos a charlar. Pero, como les dije antes, bueno, venimos de 15 meses de un mercado bajista. El Silicon Valley Bank, la quiebra del Silicon Valley Bank, ¿no? Y el involucramiento del regulador a garantizar los depósitos de los depositantes, cosa que es un hecho que no existía hace una semana. Es decir, no existía el concepto de que el gobierno, o la certeza más bien, de que el gobierno va a proteger los depósitos bancarios en caso de quiebra. No existía ese concepto. Entonces, tal vez la percepción del riesgo puede cambiar, puede ser que sea el disparador de un nuevo mercado alcista y ya terminó y ya está, y en este caso la intervención del regulador lo que hizo fue más bien beneficiar al portafolio de tecnología que ofrecemos en Kiena. Ahora, yo personalmente creo que ese escenario no es el que va a ocurrir. Y aquí siempre con el disclosure de es imposible predecir el futuro. Mi opinión es irrelevante en este contexto, es relevante en cuanto a no importa lo que yo crea, el mercado va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, pero podemos analizar como posibilidades. Este evento hizo que toquemos piso y se acabó el bear market y de aquí todo subida y felicidad. Yo no creo que eso vaya a pasar y no lo creo porque
estamos y venimos de algunos años, de hecho, venimos de años, muchos años, antes de la pandemia inclusive, de una crisis de deuda global, ¿no? Donde no solo los gobiernos, sino las empresas están profundamente endeudadas, inclusive a veces sin saberlo forman parte de esto. O sea, la mayoría del dinero que utilizamos no es dinero, es deuda. Alguien más espera que ese dinero que uno tiene y uno está utilizando vuelva a él eventualmente. Y cuando estos ciclos de endeudamiento se vuelven insostenibles, es necesario atravesar por un ciclo de desendeudamiento. O sea, tiene que pasar. No ha pasado todavía. A ver, las quiebras que vimos el último año, vimos quiebras, y solo vimos los casos más mediáticos. O sea, yo por ahí de nuevo tuve el privilegio también de hablar con empresarios, con emprendedores de cerca que veían sus finanzas súper estresadas, ¿no? Y ver cómo actuaron en ese proceso fue enriquecedor. O sea, definitivamente hubo algo de reestructuración de deuda y destrucción de deuda durante el último año. Por muchas razones que podemos tocar en otro webinar, creo que no suficiente todavía. Es decir, creo que todavía hay mucho espacio para potencial, ¿no? Para que haya más destrucción de deuda. Uno de los elementos que uso para decir esto es que la tasa de interés no está súper alta ahora, y quiero decir la tasa de referencia en Estados Unidos. Hay que ver cómo va la inflación. Obviamente ese va a ser un elemento clave para ver si las tasas siguen subiendo o no, pero asumamos, que es un poco uno de los supuestos sobre los cuales yo al menos ahora trabajo, ¿no? Asumamos que la inflación no va a parar. La tasa de interés tiene que subir, porque si no, sobre todo la renta fija, los bonos de Estados Unidos, por ejemplo, pero también los bonos de empresas, sea estadounidenses, de cualquier lugar, no van a ser atractivos. No van a ser atractivos porque la inflación va a estar por encima de lo que los bonos pagan. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a ir y vender esos bonos. Si vende esos bonos, cae de precio, eso hace que la tasa suba. Si la tasa sube, empieza un círculo vicioso donde los activos de renta fija siguen cayendo, eso sube la tasa, y así hasta que se equilibre en una tasa que satisfaga a los inversores por el riesgo que corren al invertir en ese activo, más la inflación que están asumiendo al estar expuestos a dólar, ¿no? Nada, tal vez lo hice muy complejo esta última parte, pero digo, creo que hay mucho más espacio hacia abajo. Pero igual que la pregunta de... Perdón, quiero ser claro, hay mucho más espacio hacia abajo en renta fija. La renta variable, las acciones, las acciones tocaron piso por ahora en septiembre del año pasado. Y las subas más fuertes de la historia de la bolsa se dan después de una caída drástica. Entonces, hoy estamos en una situación donde el riesgo es alto, pero el retorno potencial también es muy alto. En acciones, en commodities, los commodities ni siquiera cayeron en los últimos 15 meses, de hecho subieron. Entonces, si es que el portafolio de tecnología de Kiena, igual que cualquier otro portafolio temático nuestro, es una porción de tus activos, es una inversión de largo plazo o mediano o largo plazo, y esta pregunta de la crisis del Silicon Valley Bank es similar a la pregunta de mi amigo sobre si la casa va a subir o bajar de valor hoy porque tengo esta crisis. No debería tener que ver. La apuesta que estamos haciendo en el portafolio de tecnología es que esas tecnologías, metaverso, gaming o tecnología, que son dos portafolios distintos, van a ir ganando mercado a lo largo del tiempo, van a ser rentables, van a hacer que sus empresas sean rentables. Lo que estamos viendo ahora y lo que acabo de mencionar de corto plazo y cómo afecta esto, no debería preocuparnos demasiado si vamos a hacer una inversión en un proyecto de largo plazo. Comprar el portafolio de tecnología es igual que comprar la casa para mi amigo, con la diferencia de que el portafolio tiene cotización diaria y la casa no, pero el tipo de inversión es la misma. Así que con eso cierro la última pregunta de nuestros clientes. Insisto, si es que tienen más preguntas, por favor ingresen al link que está en los comentarios.
y pónganlas ahí, las vamos a leer y nos sirve, de hecho las más votadas nos van a servir para acelerar el paso de, acelerar, perdón, el tratamiento de esos temas en webinars como este. Cierro agradeciéndoles un montón por el tiempo. Les dejo aquí 2 mails de contacto que les van a servir para, en fin, por cualquier cosa que necesiten. Ese es mi mail personal, nicolas@quiena.com, y el de nuestro equipo, ayudaquiena.com. La única diferencia entre los dos es que si me escriben a mí y es un tema que nuestro equipo puede responder, lo voy a derivar. Así que pueden empezar escribiendo ayuda, y si hay algo que no pueden resolver o tienen alguna pregunta personal o lo que sea, escríbanme directamente con confianza. Así que bueno, mil gracias por el tiempo, por la atención también, y nos vemos en el próximo webinar pronto. Buen fin de semana.